Buenos días a todos, bienvenidos. Este es un evento que organiza la Fundación ECO y lo primero que me gustaría es agradecer a todos los patrocinadores que hacen posible este evento. Es un evento donde hay una parte presencial, pero una parte muy importante que es grabada, lo cual también os pediría a todo el público que mantuviéramos silencio porque se está grabando y lo importante no es ya solamente las personas que puedan atender a este evento aquí presencialmente, sino todas aquellas que van a seguir o que van a visualizar todo este contenido a través de la grabación que estamos haciendo. Es un programa magnífico y os digo sinceramente que el mérito de este magnífico programa lo tiene el doctor Ramón Salazar, que ha hecho un magnífico trabajo, un excelente trabajo y de alguna forma ha concitado a magníficos expertos en las distintas áreas para de alguna manera revisar dónde estamos, cuál es la actualidad que marca la manera de trabajar y la manera de tratar los pacientes en las distintas patologías. Y sin más dilación, tengo el gusto, el honor de compartir este momento y de alguna forma de aprender mucho de mi buen amigo el doctor Ramón Salazar. Ramón, por favor. Muchas gracias, Jesús. Gracias de todo corazón a ti por tu amistad imperturbable a lo largo de tantos años, a la Fundación ECO también por vuestra amistad y colaboraciones tan fructíferas que llevamos haciendo y, por supuesto, a todos los patrocinadores y a las personas que sois los que con los que hablamos y nos comunicamos y realmente tenemos este partnership entre la Fundación ECO y vosotros, porque esto es un partnership para la divulgación y la docencia y creo que no hay actividad humana más preciosa que la divulgación científica y la docencia. Y uno se va haciendo mayor y la verdad es que cada vez tienes más vocación docente. Sigues manteniendo la vocación asistencial e investigadora, pero la docente va invadiéndote porque piensas, bueno, me queda poco y, oye, que los que queden vayan recogiendo, ¿no? Pues nada, sin más dilación, hemos preparado con mucho cariño, no sé si magnífico, pero mucho cariño, lo hemos preparado, un formato que algunos de vosotros ya conocéis y que además está disponible para otros temas de futuro. Ya hemos hecho 2 episodios independientes, pero queríamos presencialmente concentrarnos hoy para revisar la mayoría de los tumores sólidos. Y sin más, porque les estoy robando tiempo y la doctora Pernas ya me está mirando, pero muchísimas gracias a todos los ponentes del día y empezando por vosotros, por supuesto. Le paso la palabra a la doctora Sonia Pernas. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias a Jesús, Ramón, por esta invitación. La verdad es que es un privilegio estar aquí y estar también acompañada con estas 3 grandes personas y grandes profesionales en cáncer de mama, ¿no? Empezando por la doctora Silvia Antolín. Ella está... Ay, perdonar, no me he presentado. Sonia Pernas, del ICO Hospitalet. Pues como decía, ¿no? Silvia Antolín, ella es oncóloga de mama desde hace años en el Complejo Universitario de A Coruña. A su lado, José Ángel García Sanz, del Clínico San Carlos de aquí, Madrid, y Vega Iranzo, del General de Valencia. O sea que, bueno, queríamos un poco... sí, o sea, ahora lo estábamos hablando. Nos centraremos solo en aquellos estudios fase 3
que han sido practice changing, ¿no? Que realmente son resultados que van a cambiar la práctica clínica. Y solo con esto, y solo centrándonos en el 2025, es una pasada, ¿no? Lo intenso que ha sido ¿no? y el cáncer de mama, cómo afortunadamente está cambiando, ¿no? Con la incorporación de nuevos tratamientos. Lo hemos centrado en 3 grandes bloques, ¿vale? Trataremos la enfermedad luminal, la enfermedad HER2 positiva y triple negativa, porque es que ha habido novedades en todas, ¿no? Y siento si algún tema no lo podremos tratar, pues que es imposible, ¿no? Y nada, simplemente a modo de... Para empezar un poco, ¿vale? Si hay alguna cosa ¿no? del año pasado que fue impactante, ¿no? y que no sé si os lo esperabais o no, iremos haciendo la presentación, pero también la discusión al mismo tiempo, ¿no? Fueron los resultados, ¿no? El impacto de los SERDs en enfermedad precoz, ¿no? Se presentaron en San Antonio los resultados del estudio LIDERA, el primer estudio positivo, ¿no? Donde se ve la eficacia, en este caso, de giredestrant en adyuvancia desde un inicio, ¿no? Como veis, datos positivos en supervivencia libre de enfermedad invasiva, que era el endpoint principal, ¿vale? Como veis, la mayoría eran pacientes de alto riesgo, ¿no? Alto riesgo definido, ¿no? O que eran tumores T4 o que eran ganglios positivos N2, N1, o si eran ganglios de 1 a 3 ganglios que tuvieran algunos otros factores de riesgo, como grado 3, un Ki alto o una plataforma de alto riesgo, ¿no? Se incluían tanto pre como postmenopáusicas, importante, ¿no? A mí me sorprendieron estos resultados con solo un estudio en adyuvancia, con solo 30 y pico meses de follow-up y ya tenemos estos datos positivos, ¿no? Con esta diferencia absoluta, perdonad, no lo veo. 3%, ¿no? Entonces, impacta, ¿no? Entonces, empezando con esto y también teniendo en cuenta que se presentaron, ya tenemos estudios, ¿no? El abemaciclib adyuvante, el Monarch, ¿no? En supervivencia global, y los datos también del Nathalie, 3 años de Ribo a 5 años, ¿no? ¿Cómo integramos ahora, ¿no? Todo esto que nos viene en adyuvancia, ¿no? O sea, hacía 20 años que no teníamos una novedad como estas en tratamiento hormonal, ¿no? Estábamos con los inhibidores de aromatasa. Estábamos aburridos. Sí, ya no solo tiempo, quedar, ¿no? Sino a quién y cuándo, porque se nos va a complicar un poco todo el early. Total. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo vamos a ¿no? integrar? No tenemos de momento datos de la combinación, ¿no? de SERDs con inhibidores de ciclinas, pero claro, solo ya con 3 años de seguimiento este impacto, ¿no? En este beneficio absoluto en supervivencia libre de enfermedad invasiva, solo con monoterapia, ¿no? Y con un perfil de seguridad muy bien tolerado, ¿no? ¿Cómo lo veis? Venga, Silvia. A ver, yo creo que son fármacos, los nuevos SERD más activos, en metastásica lo estamos viendo y también lo que comentaba Vega, que estamos aburridos de la toxicidad también que dan los inhibidores de aromatasa. Parece que tienen un perfil de toxicidad estos fármacos mejores, ¿no? A nivel de osteomuscular, sí que es cierto que hay más incidencia probablemente de efectos tromboembólicos. Nosotros hemos participado en LIDERA y la verdad es que se trabaja muy bien y yo creo que son fármacos que vienen para quedarse. El tema es cómo los vamos a integrar pues con los inhibidores de ciclina, que yo creo que ahí sí que no tenemos evidencia en enfermedad precoz, ¿no? La verdad es que cuando uno ve el desarrollo de los SERD y ve que verdaderamente lo que hace es revertir la resistencia una vez que ha aparecido o hemos seleccionado clonalmente las células que tienen mutación de SR1, con los datos que tenemos de LIDERA pensamos, a lo mejor es donde tenemos que situar verdaderamente los SERD, no como rescate en segunda línea de los clonas que hemos seleccionado durante la resistencia, sino prevenir que aparezcan estas clonas y por eso tener un impacto en supervivencia, ¿no? Y por eso son los datos tan buenos, ¿no? Yo cuando los vi por primera vez, sabes que fue sorprendente, ¿no? Sí. No me esperaba
tan buenos los datos. Me esperaba como una señal prometedora que hay que ver. Sobre todo estamos acostumbrados que con la monoterapia, acordados del ATAG y del BIG 198, etcétera, que tenemos que esperar como 5 y 6 años para intentar ver deltas y diferencias tan increíbles, ¿no? A mí me recordaban, prácticamente mimetizaban los datos de Natalie, porque los datos finales del Natalie son a 31 meses con el mismo delta y la misma hazard ratio, ¿no? Y luego dice, con la misma rama control, que son letrozol en una población de alto riesgo, obtienes con una monoterapia la misma delta y la misma reducción del riesgo y el mismo beneficio, ¿no? Y lo que me estaba comentando Silvia, y que desde un punto de vista musculoesquelético, de calidad de vida, son mucho mejores, ¿no? Total. Entonces, no me cabe la menor duda que Giredestrant, y ahora con los Ember 4 y los Cambria 1 y Cambria 2, etcétera, los SER se van a posicionar en adyuvancia en los próximos años, y la cuestión es cómo, si van a aportar un beneficio diferencial a añadirlos con un CDK inhibidor. Venga, precisamente, ¿no? José Ángel lo decía, ¿no? Prevenir la mutación de SR1. Pero sabemos que en tumores primarios esta mutación es muy poco frecuente, ¿no? Es un 2%, 3%. Entonces, ¿cómo realmente pensáis que ha jugado un papel esta mutación, o realmente es que es mejor por sí mismo, ¿no? El tratamiento con los SERDs, ¿no? En este caso Giredestrant, probablemente controlan mejor todo lo que sería la producción hormonal. Creo que tienen mucha más potencia frente a fulvestrant, lo hemos visto frente a inhibidores. Entonces probablemente es una superhormona, ¿no? Quizá con un perfil además que son orales y con una ventaja de tolerancia muy importante, sobre todo porque recordar que la adyuvancia se hace muy larga. En las pacientes con mucho riesgo, además, son muchos años, y ahí les estamos incrementando durante los 2 primeros o 3 un inhibidor de CDK4/6, con lo que van a tener más toxicidad también inicial, vienen de quimioterapia, son pacientes que están más cansadas. Si les vamos a poner un fármaco potente, que igual incluso no hace falta ni que vaya combinado, que decirte que ese es el truco, ¿no? Igual simplemente el SER viene y nos olvidamos de los ICDKs, que no creo, ¿no? Creo que realmente cada uno va a tener su papel, y que lo que vamos a tener que saber es muy bien definir el riesgo. Vamos a tener que valorar siempre el riesgo clínico, pero probablemente el riesgo biológico, y retestar cuál es el riesgo clínico y biológico después de la neoadyuvancia en función de la respuesta que hayan podido hacer, en función del ctDNA circulante, en función de otros biomarcadores, para definir bien la estrategia terapéutica. Ahora lo has dicho, Vega, y me ha gustado, ¿no? Aquellas pacientes que hacemos neoadyuvancia, ¿no? Ahora que nos vamos a la realidad, ¿no? Ahora podemos dar abemaciclib en adyuvancia en aquellas pacientes de riesgo. Esperemos que se apruebe ya por fin, ¿no? Este año ribociclib. Veremos si en todas las pacientes igual que el Natalie o no. Pero para no decir, vale, esta paciente le doy, en este caso, abemaciclib, ¿os basáis en el riesgo clínico, en el riesgo patológico después de la neoadyuvancia, es decir, ¿no? Lo que le queda a nivel quirúrgico? En el peor escenario, ¿cómo lo hacéis en la práctica clínica? Bueno, utilizando ambos contextos, ¿no? Pues el inicial pues te aporta mucha información, y luego el patológico pues todavía más, porque vemos la enfermedad que es resistente, ¿no? Y sí que es cierto que actualmente tendemos a hacer menos cirugía en la axila también. Entonces probablemente en pacientes con respuesta completa a nivel axilar no vayamos a saber, porque se dejan de hacer linfadenectomía, se dejan incluso pensando en un futuro no hacer ni centinela en pacientes que hacen respuesta clínica axilar previamente positiva, ¿no? Entonces, esa información probablemente no la vayamos a tener, ¿no? En un futuro próximo, y tendremos que basarnos en el diagnóstico inicial, ¿no? Pero precisamente, o sea, la pregunta es, por ejemplo, tenemos una paciente con un T3, ¿no? N1, que ya sabemos, ¿no? Que por T3 inicial, que después un luminal B, que después de una neoadyuvancia nos queda un IPT2 PN0, ¿no? Logramos negativizar la axila. ¿Qué hacéis? Por el riesgo que había tenido del T3, ¿damos abema? ¿No? Eso está presentado ya, lo presentó Miguel Martín en ESMO en el año, creo que en el año 23, de la cohorte de pacientes que vienen de neoadyuvancia, y el beneficio en Distant Recurrence Free Survival, que tenía un impacto subrogado de supervivencia, y en IDFS era idéntico de las pacientes, independientemente que vengan de neoadyuvancia o no,
con el riesgo clínico, no con el riesgo patológico, ¿no? Entonces, así como lo veremos ahora, que los tumores triple negativos y R2 positivos, entre el 50 al 70% pueden hacer PCR, y en función de la respuesta histológica vamos a ir adaptando la adyuvancia. En la enfermedad luminal creo que es otra historia, ¿no? Lo marca más la verdadera adyuvancia que te lo marca al diagnóstico, ¿no? Porque puede haber quizá es como una especie de probabilidad bayesiana, ¿no? Si pongo quimioterapia y me hace downstaging, entonces ya no tengo que poner la terapia endocrina, la mejor terapia endocrina, que verdaderamente es la que va a marcar el riesgo, ¿no?, de recaída, ¿no? Yo creo que debemos y lo has comentado tú también, ¿no?, que hacemos una cirugía más selectiva en la axila posneoadyuvancia, intentamos, o sea, verdaderamente tenemos que hacer linfadenectomías para demostrar que tenemos N2 para poner abemaciclib, cuando sabemos que tenemos un T3N1 en clínico, ¿no? Yo creo que no hay duda, ¿no, de... Sí, yo creo que cualquier excusa es buena, que cuando me interesa cojo el clínico, y cuando me interesa cojo el patológico. A ver, lo que no quiero es que la paciente se quede sin tratar. Exacto. Y creo que el concepto de riesgo, aparte, es el que hay que transmitirles a ellas, porque es cierto que no son fármacos que sean sencillos, de adherencia, de tolerancia, entonces es complejo el manejo, sobre todo cuando la paciente no se lo quiere tomar o te dice que está agotada y que necesita un descanso, un cambio. Entonces se nos complica un poco lo que es la asistencia. La excusa para prescribirlo, ya os digo, creo que es un poco asumir que estos tumores tienen unas recaídas tardías. Exacto. Que el momento probablemente en el que tenemos que darlo todo es en los 2-3 primeros años, donde estamos seleccionando seguramente esas clonas que se nos han escapado de la neoadyuvancia, porque recuerda que estamos hablando de pacientes con mucho riesgo. O sea, lo que no creo es que todavía seamos capaces de decir, no, le pongo una ciclina y no le pongo quimio. Creo que todavía no hemos podido dar ese paso. Tenemos estudios, tenemos Rivolaris, tenemos muy buena sensación de que la ciclina puede sustituir a la quimioterapia en cualquier escenario, pero quizá todavía no podemos plantear esa tesitura, ¿no? Pero excusa para pautarlos mucha, y excusa para retirarlos también. Dice que en ese sentido, una paciente que viene hay que luchar para que se mantenga. Creo que enfermería es importante, tener guías y sobre todo que la paciente entienda el riesgo, que muchas veces es una conversación que no hemos tenido con ellas. Hemos asumido que por ser paternalistas o menos ecuánimes con el paciente les hemos dicho toca esto, ahora quimio, luego radio, luego cirugía, no sé, un poco por darles el plan. En los estudios de adyuvancia luminal, en la adyuvancia en general, pero encontrar datos de supervivencia tan prontito, a 6 años, es muy poco frecuente, ¿no? Siempre tenemos el IDFS o el Distant Recurrent Free Survival, pero tenemos que esperar casi una década para ver un verdadero impacto en la supervivencia, ¿no? Entonces, obviamente, estoy de acuerdo contigo que le tengo que dar, o sea, es un fármaco que cura más personas. Entonces, yo no, en caso que tenga alguna duda, me voy, digamos, con el riesgo clínico patológico que tenga más impacto en el paciente. Y en el momento que podamos dar, ¿no?, pensando que podremos dar ribociclib, ¿no?, es verdad que la población es común en gran parte, pero también había población ganglios negativos que sabemos son de riesgo, ¿no?, los mismos T3N0, T4N0, ¿no?, o T2N0 con otros factores de riesgo biológico, como bien decías, Vega. En aquellas pacientes, ¿no?, que sean de alto riesgo, cuando podamos optar para los dos, ¿cómo escogeréis una u otra? Mojaros, ¿eh? Sí. A ver, yo creo que las pacientes de alto riesgo van a ABEMA, tumores grandes, ganglios, más de 4 ganglios 1-3 con factores de riesgo, claramente, por supervivencia, claramente. Y ribociclib, a día de hoy, no tenemos todavía ese seguimiento y esa supervivencia que nos pueda decir en esas pacientes de alto riesgo, teniendo otro estudio que sí lo tiene. A mi modo de ver, yo sitúo más ribociclib a día de hoy en riesgo intermedio que no en alto riesgo. Ya veremos lo que ocurre. El beneficio en N0 y N1, el beneficio absoluto es el mismo que en Nathalie. Es verdad que se nos va a poner difícil, esto es lo de Pepsi o Coca-Cola, ¿sabes? Vamos a tener que probablemente acoplarnos también al perfil de la paciente. Creo que la toxicidad, la adherencia, que sea 2 años, que sean 3, vamos a movernos en una escala de grises donde ojalá pudiéramos, no te digo alternarlos, pero es de si empiezo con uno tiene toxicidad, se lo paso a otro, sobre todo un poco, ya os digo, por intentar que la paciente cumplimente, que la paciente sea adherente para asegurarnos realmente la eficacia. Creo que
Yo estoy de acuerdo con un poco así a modo de resumen. Aquellos pacientes que verdaderamente son T3 axila positiva o N2, hay datos maduros, ¿no? El llamado efecto carryover, es decir, acaba el tratamiento y se siguen separando las curvas y tenemos ya un seguimiento a 6 años y medio y el delta, la diferencia cada vez se va incrementando. Y 1 de cada 3 pacientes que iban a recaer dejan de hacerlo, ¿no? Que eso es un punto 7, punto 60 tanto de reducción de riesgo que tiene impacto en supervivencia, ¿no? Y son 5.600 mujeres con T3, N2, o sea, está muy representado, muy maduro. Natalie tiene todas las cohortes all comers, ¿no? De N0 y tal. Le falta un pelín de seguimiento para ver verdaderamente si se sigue manteniendo ese efecto carryover. Hay que tener en cuenta que el 40% de las mujeres de ribociclib no acaban los 36 meses, ¿no? Con lo cual sí hay que ponderar, ¿no? Pero no tengo la menor duda que en axila negativa de alto riesgo o incluso la cohorte 2 del Monarchy, que se queda un poco y tal, sí viene cubierta con Natalie, ¿no? Vamos a complicarlo un poco más, ¿vale? Aquellas pacientes, ¿no? Olaparib, beneficio en supervivencia libre de enfermedad invasiva y supervivencia global en aquellas pacientes BRCA mutadas, ¿no? Cuando las pacientes, ¿no? Triple negativas que hacemos neoadyuvante, va muy bien hacer, ¿no? El test, ¿no? Durante la neoadyuvancia, mandarlas a consejo genético, que cumplan, muy bien. ¿En qué pacientes hacéis, ¿no? el mainstreaming? En pacientes con cáncer de mama luminal, hacéis el mainstreaming para testar a BRCA, ¿no? Por si son BRCA positivos, poderles ofrecer Olaparib. ¿Cómo lo hacéis en vuestros hospitales? Bueno, básicamente criterios clínicos de pacientes luminales que son de alto riesgo, que ya sabes previamente que no van a hacer respuesta completa a la neoadyuvancia con quimioterapia y van a cumplir criterios de adyuvancia con Olaparib, a esas todas, el mainstreaming, diagnóstico rápido. Y luego, bueno, pues riesgo familiar, familias de alto riesgo, más de 3 personas en la familia, cáncer de mama, ovario, cáncer de mama de balón, bueno, los criterios típicos de cáncer familiar en familias de alto riesgo y poco más en cuanto a la luminal, ¿no? En la triple negativa, pues también, pero... Y cuando, en el caso de que detectemos, ¿no? Una paciente que sea BRCA mutada, que tenga los criterios ¿no? alto riesgo, ¿no? Para abemaciclib, habiendo ahora demostrado, ¿no? Porque antes decíamos, vale, ¿no? ya que no podíamos dar ¿no? los dos porque no hay evidencia, decíamos, vale, ¿no? Las BRCA mutadas damos Olaparib porque ha demostrado supervivencia global, pero ahora tenemos datos, ¿no? con abema con supervivencia global. ¿Qué hacéis en la práctica? O sea, la pregunta es difícil, la respuesta es imposible. Ya, pero nos encontramos en el día a día. Si vamos un poco al concepto del Monarchy, que el Monarchy es, una vez que acaba el tratamiento citotóxico que induzca la letalidad sintética o inducida de la célula tumoral y acabe la radio y 12 semanas, en el periodo de 12 semanas, abemaciclib ha cambiado la historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿por qué no consideramos Olaparib como una especie de tratamiento en esta inestabilidad genómica de las células? O sea, más parecido a un pathway citotóxico, más que una verdadera adyuvancia con Olaparib, ¿no? Un poco, y hay consensos de expertos, con lo cual nivel de evidencia 5, de por qué no ponemos los dos. O sea, ponemos un año de Olaparib y cuando acabas el año de Olaparib continúas con tu terapia endocrina con abema, ¿sabes? No es un poco... Pero no hay evidencia tampoco, ¿no? Estamos haciendo algo... Pero hay evidencia del consenso de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Es como y tal. Y en caso de que no, de que tuviéramos algún problema, digamos, de acceso, creo que el pathway del BRCA prioriza exactamente lo que tenemos. Hombre, en el Natalie había un periodo de un año, creo recordar, donde las pacientes estaban solo con hormona y luego empezaban ribociclib. Tenemos ahí igual, el año ese sí. Con ribo, con abema no, porque creo que eran 12 semanas. Nosotros la verdad es que sí que priorizamos BRCA. Sí. Es cierto que además por la carga familiar o porque eres caso índice y empieza con todo el rebombori que lleva una enfermedad genética, la paciente agradece que probablemente ese gen maligno que tiene
sea el que estás bloqueando, ¿no? Que está claro que nosotros siempre tenemos que valorar eficacia. Es cierto que si nos dejan combinarlos va a ser lo ideal, porque la ABEMA es un año y es verdad que podríamos rescatarlas después con la ciclina y mantenerlas, pero ya te digo que no sé cómo nos van a llegar. O sea, una paciente que haga neoadyuvancia, que luego haga un olaparib con una anemia, que sabéis la toxicidad del olaparib es llevadera, pero también tiene una astenia, que si encima luego le ponemos 2 años más de ABEMA junto con un giredestrant o con un inhibidor de aromatasa, o si me apuras porque es premenopáusica castrada, que decirte porque no hemos hablado, pero el giredestrant va castrado, que decirte que es complejo, que nos aguante. Pero fíjate, haciendo un pequeño, aunque vamos un poquito cortitos, ¿sabes? Respuesta rápida. Y pasamos. ¿Sabes? Quiere decir que aunque no tuviéramos evidencia, tampoco tenemos evidencia de poner en el Cleopatra terapia endocrina concomitante al anti-HER2 y lo hemos asumido, ¿no? ¿Por qué no lo vamos a hacer, no? Que es La hemos tenido después. Sí, pero hablamos luego. Vamos, seguimos. Luego hablamos del HER2. Paramos, ya daría de más, ¿no? Pero estamos en enfermedad precoz luminal. Vamos a la avanzada, que también se nos ha complicado, ¿no? Los resultados bueno, ¿no? El año pasado también los nuevos SERS, ¿no? En este caso con Imlunestrant, ¿no? En combinación o sin ABEMA, el ENVER-3, ¿no? El Elevate con el Acestran y ABEMA, ¿no? Sí que tenemos ya datos de la combinación, ¿no? En metastásica, no en precoz, pero sí en metastásica, datos sorprendentes, ¿no? Del Victoria, ¿no? Con el nunca me acuerdo. Encima no lo veo. Gedatolisib, ¿no? Con esta triple terapia. El Evera, ¿no? Con giredestrant y everolimus, el everolimus, ¿no? Rescatado de las nada, ¿no? Y bueno, como no tenemos una doble combinación, como el Elevate, el Acestran, en este caso es un fase 2, everolimus, ¿no? Con este impacto en supervivencia libre de progresión, tenemos el triplete. No están aquí los niveles de PI3K, ¿no? Pensando pues en el INNAVO, ¿no? En que, ¿no? Se apruebe la primera línea, ¿no? Teniendo en cuenta que la PI3K es una mutación ya troncal, ¿no? Que lo sepamos de inicio. ¿Cómo veis todo este escenario, ¿no? De, vale, las PI3K lo sabemos, ¿no? No sabemos si es importante mantener, ¿no? La vía de PI3K-AKT mTOR bloqueada, ¿no? Nos falta, yo creo, datos de todo esto. El retratamiento, ¿no? En pacientes que hayan llevado un PI3K previo, pero bueno, con todos los SERS, con todo esto, ¿cuál creéis que en pacientes, ¿no? Además, por ejemplo, con los datos del Victoria o del Evera, sin mutación y sin alteración de la vía de PI3K-AKT mTOR, las pacientes tienen beneficio, ¿no? ¿Dónde veis todo este...? Yo creo que es difícil, ¿no? A día de hoy poder establecer pues un paso a paso qué es lo que vamos a poner. Yo creo que los SER se van a situar ya en metastásica. Parece que donde hay un SER va mejor la combinación con lo que sea, ¿no? Y luego también depende un poquito de la capacidad que tengan los centros de hacer estudio de mutaciones, ¿no? PI3K parece que es más factible, pero SR1 yo creo que todavía está en vías de desarrollo, sobre todo la secuenciación y hacerlo de forma continua. Y luego las aprobaciones también de los fármacos, que no estamos limitados en la segunda línea. O sea, ¿no? Sí, yo creo que lo tenemos. A mí me parece más el tratamiento del cáncer de mama en segunda línea, prácticamente tratar como si fuera un linfoma, ¿sabes? Que hay tantos subtipos y tantas posibilidades de dobles mutaciones, SR1, pérdida de PTEN, mutación de AKT, el propio BRCA, etcétera, ¿no? Yo creo que se abre un abanico tan brutal de poder, cuál es la secuencia mejor, que yo la pregunta que haría es, ¿verdaderamente no existe un subgrupo de pacientes que podamos tratar con una monoterapia antes de, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que ir a la combinación? Es cierto que estamos viendo las curvas de PFS y vemos como en la primera evaluación de la monoterapia del ENVER-3 o de Emerald el 40% ya han recaído, pero hay un porcentaje de pacientes que, sobre todo los ER-driven, ¿no? los que tienen una hormonosensibilidad previa, que sí pueden tener un beneficio de 11 meses con un fármaco en monoterapia, ¿no?
un poco en resumen es, vamos a ver, verdaderamente pensamos que tenemos que escalar con dianas terapéuticas a todas las pacientes con cáncer de mama en segunda línea. ¿Existe la posibilidad de una enfermedad indolente, de solo enfermedad ósea, que sea más lenta, que no queramos asumir una toxicidad sobrevenida del target therapy y identificar las resistentes inmediatamente para buscar combinaciones, ¿no? Es un poco pues romper la lanza en el que creo que la monoterapia puede tener una opción todavía, ¿no? ¿Monoterapia te refieres con nuevos fulvestrant? Sí. O fulvestrant solo, pero ya vemos No, que no, los no, brazos... Nuevo SERD. Los brazos solo con fulvestrant eran 2-3 meses, No, me refiero a Emerald y Sí. Ember 3. O sea, creo que Lunestrand en monoterapia y el Acestrand en monoterapia puede ser una opción para las pacientes, ¿no? Si no quieres asumir toxicidades sobrevenidas y toxicidad financiera también, por supuesto, ¿no? Y luego alargar cuanto más podamos la primera línea con inhibidor de ciclina, pues con tipo Serena o opciones antes de pasar a la segunda. Ahora vamos, lo de la biopsia líquida. Vale. Antes de esto, ¿qué hacemos cuando precisamente, ¿no?, la coexistencia de mutación SR1 y PI3K, que puede ser hasta un 15% de casos? En estos casos, ¿qué estáis bueno, claro, ¿no?, que estáis haciendo? Es verdad que no tenemos aprobado todavía, ¿no?, pero ¿qué haríais? Exacto. A ver, como no teníamos aprobación, yo creo, de SR1, todos tirábamos a cubrir PI3K, porque al fin y al cabo no ibas a no bloquear una diana accionable. Creo que por las guías SCAT era lo oportuno y lo propio. Es cierto que los inhibidores de PI3K, con el perfil de toxicidad que tenemos a nivel de control glucémico horrible, de diarrea, de rash, que creo que son fármacos que todavía están para mejorar. Es cierto que vamos poquito a poco mejorando. Creo que todos los alostéricos, los ¿no?, nuevos, por lo menos ya no se nos suicidan, ¿no? Sí. Acordaros cuando hacíamos Sí. los feasibilities del BEL3, ¿no?, que una Sí. de ellas era de: ¿ha tenido usted tendencia suicida la semana anterior? Y dices, Dios mío, ¿qué le estoy poniendo a la señora? ¿Sabes? Sí, que, sí. de que probablemente PI3K bloquea muchas cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, ahora hacíamos todo eso. Por el perfil de toxicidad, yo creo que se nos va a definir muy bien la paciente. Pero es lo que yo hago en mi práctica clínica. O sea, la respuesta que hayan hecho a la primera línea, la duración en tratamiento con la ciclina, es mucho lo que me hace pensar si puedo apurar con una monoterapia o si realmente mi segunda línea estándar a día de hoy es fulvestrant everolimus. Quiero decirte que es lo que decías, ¿no? Hemos recuperado el everolimus de la nada. Sí. Entonces, Tanto con Lunestrand como el Acestrand, el que haya comutación, digo, para SR1 y monoterapia, es más pronóstico que predictivo. O sea, que te quiero decir que no hay beneficio, ¿no? Yo creo que en esa situación, aparte de la toxicidad diferencial y el paciente, hay que ver si verdaderamente hay una enfermedad, digamos, clínicamente más indolente, o que necesitas una respuesta objetiva, ¿no? Yo creo que si necesitas una respuesta sintomática, sí pondría bien Capivasertib o con Epic B5, si me apuras también el Alpelisib, ¿no? Que es horrible de manejo, pero que no... Y lo que le decías, ¿no?, de qué pacientes, ¿no?, yo creo, a ver si estaríamos de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Qué pacientes haríamos una monoterapia, ¿no?, donde ibas tú, ¿no?, aquellas pacientes a lo mejor que, ¿no?, llevan, alto ¿no?, recorrido. más de un año, año y medio, ¿no?, que sabemos que con el Acestrant se van beneficiando, ¿no? Aquí sí que estaría el papel de la monoterapia, solo con enfermedad ósea. Aquellas mujeres prediabéticas con glicosilada alta, obesas, que lo has comentado, ¿no?, que rash, diarrea, hiperglicemia, difícil de controlar, y luego, ¿por qué no? Luego tienes el rescate, o sea, que tampoco puedes poner una monoterapia y luego buscar una combinación de terapia endocrina con yo, por ejemplo, Gire, everolimus o fulvestrant con Capivasertib, ¿no? A ver las aprobaciones, ¿no? Claro. ¿Cuándo son las aprobaciones? Y podamos, ¿no? pero Porque es un ahora poco estamos... como el Rechallenge, Sí, ¿no? sí, sí. Cambiáis el ICD-K4/6. Nosotros Y no cambiáis podemos el partner endocrino, nos dejan mantener. hacer una segunda línea No con podemos. ICD-Ks. ¿Vosotros sí? Alguna oligoprogresora, nosotros que hemos rescatado con una SBRT, que un poco hemos hecho... O sea, nosotros lo pedimos como uso extraordinario, ¿no? A la luz de Ustedes los nos datos. lo aceptan, Sí. pero como uso extraordinario Claro. y gestión Claro. departamental. O sea, con los datos del Ember 3 y con los datos del Postmonarch, si lo hacemos Por eso. con ABEMA, y particularmente en aquellas
mujeres que hayan tenido, digamos... Muy buena respuesta a la primera exactamente, línea. Que haya habido un beneficio. O aquellas personas que han retirado, discontinuado el CDK inhibidor por toxicidad, ¿sabes? Sí. ¿No? Porque fíjate, yo no sé lo que hacéis vosotros. Si tenéis una toxicidad en la primera línea, por ejemplo, con ribo, ¿hacéis el switch o mantenéis la monoterapia? No sé, me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? Switch de inhibidor de Sí. ciclina. Sí. Porque los estudios pivotales no se permitía el switch, o sea, los que se retiraban continuaban con su terapia endocrina, y de ITT lo mismo, ¿no? Pero estoy de acuerdo que si es una pérdida de oportunidad, ¿no? Si tienes una hipertransaminasemia por ribociclib, ¿qué haces? ¿Lo cambias a palvo o mantienes la terapia endocrina? Nosotros cambiamos. Sí, switch Sí, también. generalmente. Aunque con los datos del Sonia, pues igual también nos deja un poquito más tranquilos si continuamos con la terapia endocrina y le damos a la progresión, ¿no? No sé, bueno. Pero sí, normalmente cambiamos. Biopsia líquida. El papel de la biopsia líquida, ¿no? Los datos del Serena 6, detectar esa progresión biológica antes de que progrese radiológicamente, ¿no? Con impacto en supervivencia libre de progresión, ¿no? Como veis, cuando también podamos tener el Acestran aprobado y, ¿no? Los otros SER, ¿cómo veis, cómo será? Se está haciendo, ¿no? En algunas comunidades, valorar si ¿no? hacerlo por digital PCR o NGS, ¿no? ¿Cómo lo estáis? O sea, hemos aprendido que cuando emerge mutaciones del SR1 acontece no antes de las 6 mes y no más tarde del 30. O sea, hay una ventana ahí de oportunidad para poder identificar a aquella paciente que puedes ir a un CAMI, ¿no? Ha habido mucho debate sobre el Serena 6. Yo creo que es un capítulo que se va a escribir en los libros de medicina, que ha cambiado todo. Intentar buscar la progresión molecular y no la clínica o radiológica, ¿no? Yo creo que está para cambiarse, ¿no? Y ahora con los SERs en adyuvancia, yo creo que se va a desplazar toda la terapia, el backbone endocrino en combinación con el CDK inhibidor van a ser los SER, con los Serena 4, ¿no? El tema es en aquellos pacientes que saco letrozol si no tienes una oportunidad. Dicho esto, a mí lo que más me gusta del Serena 6 independiente, falta supervivencia global, el T-Sensitivity, el APFS3, o sea, todo lo que queráis, ¿no? Es el tiempo al deterioro del paciente, ¿no? De cómo se cuadriplica, ¿no? El tiempo, ¿no? Y mejoran todos los parámetros de calidad de vida de una forma clara. Yo creo que hay más, el debate está en la tecnología. Sí, creo que es el si fuera súper barato. Tener opción de guardan y sobre todo cada cuánto lo hacemos y a partir de qué momento. Es decir, bueno, asumo que hasta los 6 meses no va a aparecer. Bueno, pues a partir de los 6 la empiezo a hacer. ¿Cada cuánto se la hago? ¿Cada 3 meses? ¿O no se la hago? ¿Se la hago cuando la paciente o el marcador en la analítica se me sube un poquito? Que creo que tenemos que tenerlo todos muy estandarizado para que todos hiciéramos lo mismo. Yo fíjate, lo que pensaría es, por lo menos haz uno, porque el 50% de la primera. Los cazabas a la primera, por lo menos hacer una basal, ¿no? identificación. A los 6 meses. Pero la mediana eran los 2 años. Eran 20 meses, que 20 es lo que nos dura la primera línea de PFS del CDK, que realmente es casi cuando está progresando, que es como lo hacemos ahora. Y claro, y dices, ¿te estás comiendo verdaderamente la segunda línea? Yo creo que no, o sea, porque está 7 meses con un fármaco que no es tóxico, el Camicestrant, 7-8 meses libre de enfermedad, y eso en el contexto de si puedes prolongar la supervivencia libre de progresión de la primera línea. Es que, joder, antes de los Paloma 2, de los Monarch 3 y de tal, la supervivencia libre de progresión del cáncer de mama eran 11-14 meses, una cosa así, y ahora estamos hablando casi 3 años, ¿sabes? De si lo manejamos bien, ¿no? Con lo cual, no te dejes lo mejor para segunda línea, intente totalmente. ¿no? Y lo veremos, ¿no? Hay pacientes que caen, no llegan, ¿no? Sobre todo veremos en enfermedad triple negativa. Pero antes, HER2 positiva, ¿no? También, vamos, Trastuzumab, al poder. Conclusión, Trastuzumab a todo, en todos los escenarios. Vamos a revisarlo muy brevemente, ¿no? Lo que representa la combinación de Trastuzumab más Pertuzumab en primera línea, ¿no? Son los datos del Destiny Breast 09 que presentaron en ASCO el año pasado, ¿no? Vemos este impacto en supervivencia libre de progresión, que era el endpoint principal, y que este beneficio
es independiente de que las pacientes sean estadio 4 de debut, ¿no? Que vemos como en todos los estudios son casi la mayoría, estamos hablando de un 50, 60, 70% que pueden ser estadio 4 de novo, ¿no? Y como decía, ¿no? Independiente de si son estadios 4, de si son receptores hormonales positivos o negativos, y un tema también importante, independientemente de la presencia o no de mutación de PI3K, ¿no? Que sabemos que es un mecanismo de resistencia al doble bloqueo de PER2-TRAS2, ¿no? ¿Cómo lo integramos cuando esté, ¿no? aprobado también en primera línea? Todas las pacientes necesitan trastuzumab deruxtecan, ¿no? El tema de una inducción, un tiempo, y luego creo que el todos estábamos un poco aburridos de Cleopatra, pero en el fondo, ahora que tenemos algo para quitarnos a Cleopatra, nos da como... Cleopatra, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Para qué hemos hecho esto? Que es un poco la sensación. Sí. Es más potente, es mejor, es cierto que tiene un perfil de toxicidad distinto, y le estamos sacando pegas, yo creo, ¿no? De no están representadas mis pacientes, es verdad que las segundas líneas no son acordes con lo que hacemos aquí, ¿no? Un poco por intentar justificar no ponerlo. Claro. Es que no lleva fesgo, le hemos puesto solamente el pertu con el trasto de deruxtecan, es que todavía no hemos visto el brazo de monoterapia, es que bien, fenomenal, pero qué potencia tenemos y que es la primera línea probablemente en un futuro no muy lejano. Sí, ¿tú crees que es esto o sobre todo por el tema del... Claro, ¿no? ¿Qué representa el mantenimiento? Era que la paciente viniera cada 3 semanas, pero sin analítica, ¿no? Ponerse ahora con el fesgo subcutáneo a venir, ¿no? Cada 3 semanas, análisis, visita, que puede ser telefónica, ¿no? O presencial, tema de la neumonitis, ¿no? El cansancio. O sea, ¿crees que es esto o más por el perfil de toxicidad durante tanto tiempo, ¿no? Y ¿no? Lo que se está haciendo ahora con el Demeter, por ejemplo, ¿no? Inducción. Son 6 ciclos suficientes y luego hacer un mantenimiento con el fesgo, ¿no? El problema es ese. En el fondo es una cleopatrización del DB09, ¿no? De intentar el Demeter, ¿no? De intentarlo. Vamos a ver, está claro que todos los subgrupos se benefician de manera inequívoca con un área bajo la curva brutal. ¿Y a quién le quita el cascabel al gato? O sea, ¿a qué persona tienes tú delante y no le pones un TDXD cuando está aprobado en combinación con pertuzumab con estas... ni los receptores hormonales positivos, ni los negativos, ni los PIX3CA, ni tal, ¿no? Pues piénsalo de otra manera. Las mujeres con Cleopatra, 1 de cada 6 seguía viva 8 años y 1 de cada 3 no había recaído, ¿sabes? Con lo cual hay un porcentaje de pacientes, o sea, había un 33% al revés, un 3% que estaban vivas y 1 de cada 6, el 18% no habían recaído y probablemente estén curadas, ¿no? Entonces, independientemente de la PFS, de la respuesta objetiva, vamos a ver datos de supervivencia global, porque acordaros que en el DB09 muy pocas pacientes hacían un switch a TDXD. Y acuérdate que la PFS2 del DB03 creo que son 18 meses o por ahí, o sea que hay un delta que hay que irlo sumando, ¿no? Sí. En este caso la PFS2 es el objetivo real en la práctica, que es la supervivencia libre de venopunción, ¿sabes? Es que el venir al hospital de día cada 3 semanas a ponerse con tu alopecia, con tu riesgo de ILD, con tu náusea, hombre, que se tolera bien, pero... Tú ves una paciente que esté con TDXD y una paciente que esté con fesgo, lleven 2 años y medio, y sabes físicamente quién está con TDXD y quién está con fesgo, ¿sabes? Porque la que está con fesgo está fenomenal, ¿sabes? ¿No? Entonces creo que podemos curar a pacientes en Cleopatra, pocas, pero las tenemos que identificar para evitar una sobreexposición, ¿no? Y luego, pero ¿a quién no se lo pones? O sea, que eso va a ser difícil. A lo mejor pacientes mayores, ¿no? Con enfermedad ósea. Tener en cuenta también que es cuando no lo tengamos aprobado, probablemente contar que es mañana, fenomenal. Muchas de estas pacientes a partir de mañana también probablemente el trastuzumab deruxtecan nos lo van a llevar si no han hecho respuesta completa patológica, con lo que ya lo habremos agotado en primera. Vamos a la en este sentido, o sea, yo creo que van a ser pocas las pacientes que vamos a tratar la que va así, a ir mal. Que yo identificar a Cleopatra, fenomenal, mañana te lo firmo. Creo que lo importante es saber a quién tengo que hacer una inducción con ¿Cuántas TDXD primeras líneas empezáis en un año ER2 positiva?
metastásica. de recaídas. ¿Cuántas tenéis? 5 al año. 4 o 5. 5 al año. Claro, o sea, es que quiero decir, sí. Sí, pero es lo que decía, o sea, cada vez recaen menos. Y recaerán menos cuando, y ahora lo veremos, ¿no? Con el trasto de deruxtecan en enfermedad precoz, pero es que, ¿no? Y ahora lo complicaremos más con el tema del mantenimiento, ¿vale? Pero hasta un 70% son estadios 4, ¿eh? O sea, no olvidemos que, ¿no? Hay pacientes que no recaen. Es verdad que, no recaen pocas, pero las que son estadios 4 de debut son considerables, aunque afortunadamente pocas al año, ¿eh? Y estoy de acuerdo. No, y duplicas casi la tasa de respuesta completa. Sí. O sea, que realmente estás curando a muchas más, asumiendo que tienen PET negativo, que tendrán ctDNA 0, que un poco sería poder identificarlas también para decir paro el TDXD y la meto en FESGO. Exacto. No sé, que tener estrategias para un poco si aparece la toxicidad. Bueno, lo veremos, ¿no? Con el Demeter, lo veremos con el estudio Top Real, ¿no? De calidad de vida también, ¿no? Esto de pararlo, si hemos de pararlo por alguna toxicidad, y el reinicio cuando no es por progresión, ¿no? Y lo de que decías del ctDNA, ¿no? También. Sí, hay varias estrategias. Sí, Medsi también tiene otra, sí. que con el Prefenix, un poco por ver, ¿no? Identificar esa cola que decía José Ángel, ese 18% de Cleopatra que están vivas 5 años después, ¿no? Después de 70 ciclos de FESGO, o sea, locura. La cosa se complica más, ¿no? Lo que decíamos, datos de 2 fase 3 el año pasado también, ¿no? En un caso, ¿no? El papel de los inhibidores de ciclinas en combinación con hormona en aquel subtipo que es receptores hormonales positivos, HER2 positivo, ¿no? Que sabemos que es un 60% de toda la enfermedad HER2 positiva, ¿no? Datos contundentes, ¿no? Tardó mucho, es un estudio que no pensaba, ¿será positivo? Tantos años, ¿no? sin tener resultados y ¡bumba! Lo presentan y datos ¿no? muy contundentes, espectaculares, ¿no? Todavía no en supervivencia global, pero una supervivencia libre de progresión, incluso actividad en pacientes con enfermedad cerebral, ¿no? Que sabemos que es un problema muy importante en cáncer de mama HER2 positivo, ¿no? Y luego también mantenimiento con TUCA más el FESGO, ¿no? El doble bloqueo de PER-TU-TRASTU. Aquí sí que es el estudio HER2CLIMB, ¿no? Después de una inducción de quimio más doble bloqueo, ¿no? Que da de sí añadir tucatinib al doble bloqueo de PER-TU-TRASTU, ¿no? En este caso, el 50% más o menos eran receptores hormonales positivos, pero curiosamente en este estudio del HER2CLIMB solo el 50% de estas que eran receptores hormonales positivos llevaron hormona, ¿no? No sabemos si estos datos, esto puede haber o no influido en estos resultados, pero vemos también beneficio independientemente de si son pacientes con receptores hormonales positivos o negativos, más marcado, ¿no? En este caso, en receptores hormonales negativos. Bueno, ahora ya está, ¿no? Los estudios ya, la primera línea ya no será, ¿no? el Cleopatra, ¿no? Será el Trastuzderuxtecan. ¿Cómo integraremos estos datos, ¿no? ¿Estáis, utilizando ya Palbo? ¿Os dejan? Excepcional. Tenemos una paciente o dos en este contexto, pero bueno. Sí, excepcional también, ¿sabes? Es cuando, sobre todo aquellos tumores que por alguna razón de expertise que es difícil, ves que es muy luminal, a pesar de ser HER2 positivo, ¿no? Estos de que tiene, ¿sabes? Que tiene IA, receptores estrogénicos 8 de 8, progestágenos 8 de 8, una ratio justita, y dices tú, joder, que te dan ganas más de hacer más. ¿Hasta qué punto le haces un PAM50 y porque sospechas que va a ser más luminal B más que HER2 enrich, ¿no? Pero bueno, aquí está y está para quedarse, y yo no sé si se va a ir al registro o no, pero creo que que la comunidad tiene que apostar. Al final yo creo que vamos a ver, DB09 está muy bien, y el impacto es todas las pacientes, ¿no? Y y la hazard ratio del DB09 es 0,57, pero la del HER2CLIMB es 0,60 y pico, o sea que también hay una reducción de casi un 40% de reducción del evento, ¿no? Y un 25% el patina, ¿no? Realmente tenemos que poner a todas las pacientes DB09.
Va a ser difícil a quien no se lo pone, ¿no? Con toda la presión de los datos, ¿no? Pero bueno, un poco en resumen, Demeter nos va a ayudar mucho porque las patinas están seleccionadas, son aquellas pacientes que no recaen o que tienen un beneficio clínico en la respuesta objetiva con una inducción de Cleopatra, y ahí es donde empiezan, ¿no? Bueno, yo cuando vi el patina me encantó, ¿sabes? A pesar de que la diferencia a lo mejor no era, ¿sabes?, 0.75 de beneficio, no es tan brutal como el de 0.9. Me encantó sobre todo la PCS del grupo control, que de repente dice, ahí va, si las triple positivas son 30 meses, no son los 18 meses del Cleopatra, ¿no? Con lo cual, yo no sé si, acordaros que en el Cleopatra no nos permitían la terapia endocrina, ¿no? Y sin embargo sí la hemos ido adosando, ¿no? Entonces, quiero decir que hay tumores triple positivos que todavía el pathway ER, el pathway del receptor estrogénico, debe ser target, y palbociclib es un fármaco relativamente poco tóxico y bueno, y más si va a ser genérico dentro de nada, ¿sabes? O sea que... Entonces estaríais un poco, ¿no?, de acuerdo, bueno, ¿no? Primera línea, ¿no?, con el Trastu, Deruxtecan, Pertu, a lo mejor no en todas, ¿no?, intentar identificar qué pacientes se pueden beneficiar a lo mejor de un Cleopatra, o al menos hacer, ¿no?, lo de la inducción primero con el Trastu, Deruxtecan, ¿no?, más Pertu, y luego mantenimiento. Veremos qué dan de sí estos estudios, ¿no? Y o sea, favoreceríais por tolerancia, ¿no? Porque es verdad, no lo hemos dicho, ¿no? El TUCA tiene más toxicidad gastrointestinal, ¿no? El palbo lo conocemos, ya es manejable la toxicidad, ¿no?, en forma de neutropenia. ¿Haríais más mantenimiento en HER2 positivas, receptores hormonales positivos con palbo, y en receptores hormonales negativos, HER2 positivas con TUCA? Yo creo que sí, un poco el añadir el ITK, que sabes que atraviesa barrera, que es un poco el siguiente destino, ¿no?, metastásico, que se nos escape por el sistema nervioso central, que es lo que más miedo nos da. Creo que eso favorece, y más en la receptor hormonal negativo. Con la triple positiva yo estaría tranquila haciendo un patina. Es verdad que no he hecho ninguno todavía, pero que las que tengo en Demeter sí que he pedido que me lo autoricen. Sí. Entonces veremos qué me responden, porque las tengo en mantenimiento y sí que creo que los datos son como para implementarlos. El tema es que, claro, los mantenimientos después del Destinibres 09 no vamos a tener el dato como tal, porque las pacientes llevaban 20 meses de primera línea y no progresaban y no hacían tampoco mantenimiento, entonces no sé... pero un poco como resumen, ¿no?, y volviendo, es lo que ha cambiado la primera línea, ¿sabes? ¿Os acordados con la época de Herceptin con Slamon de hace 24 meses? ¿Sabes? Pero y las que iban sin Herceptin, 7 meses de PCS y en un año se morían, ¿sabes? ¿No? Ya ahora estamos diciendo largas supervivientes y de ¿sabes? Pero el mismo pivotal de Trastu en metastásica era una supervivencia libre de progresión de muy poco, ¿eh? Eran 2 meses, en cambio el impacto en supervivencia global, pero que eran 2 años, ¿eh? Y como el cada vez disponer de más drogas anti-HER2, el impacto. Tú creo que lo has mencionado, Vega, ¿no? ¿Qué pasará con las pacientes, ¿no? que recaigan, ¿no?, habiendo hecho el Trastu Deruxtecan? ¿Por qué, no? Y ahora vamos allí, ¿no?, los resultados de Trastu Deruxtecan, tanto en adyuvancia, ¿no?, el estudio Destinibres 05, recordemos, pacientes, ¿no?, fase 3, pacientes de alto riesgo, realmente muy alto riesgo, muy alto riesgo, ¿no? Y esto estaba basado en, eran pacientes localmente avanzadas con tumores, ¿no?, inoperables de entrada, esto es T4, T3, N1, o que después de una neoadyuvancia quedaban ganglios positivos, ¿vale? Y se le autorizaban a TDM1, que es el estándar que podemos hasta ahora, versus Trastu Deruxtecan, 14 ciclos, más, aquí sí que dejaban tratamiento hormonal en aquellos casos receptores hormonales positivos. También otro cambio que ha habido en enfermedad HER2 positivas. ¿Os acordáis? Antes decíamos, vale, o incluso a los residentes, a los estudiantes, enfermedad HER2 positiva, 50% pueden ser receptores hormonales positivos. Esto está cambiando, o sea, en los estudios, ¿no?, vemos como la expresión de receptores no es un 50, es mucho más, 60 hasta incluso 70%, ¿no?
vemos en este estudio, ¿no? La mayoría eran inmuno 3 cruces, el 80%. Había un 52% de localmente avanzados de entrada y 80% tenían ganglios positivos después de una neoadjuvancia, ¿no? Y la mayoría, un 80%, habían hecho una neoadjuvancia con pertutastrato, ¿no? Vemos esta diferencia absoluta de casi el 9%, ¿no? En sobrevivència libre de enfermedad invasiva y sobre todo impacto en la enfermedad a distancia, que es lo que nos preocupa, ¿no? Incluso menos, aunque son poquitas pacientes, parece, ¿no? Actividad a nivel del sistema nervioso central. Y luego, ¿no? En el mismo ESMO se presentaron los del Destiny Breast 11, esto es el papel de trastuzumab en neoadjuvancia. En este estudio, ¿no? Se hacía trastuzumab solo, que se cerró de forma precoz porque se vio, ¿no? Que la PCR alcanzada, que era el objetivo principal, era menor de la esperada, ¿vale? Y lo que cambia es un brazo más o menos estándar, diríamos, ¿no? De antraciclinas y el doble bloqueo con el taxano, en este caso las antraciclinas dose dense, que no es lo que hacemos habitualmente, y cambiando pues las antraciclinas por 4 ciclos de trastuzumab, luego hacer el doble bloqueo de pertutrastu más el taxano, ¿no? Vemos como la PCR, gracias, ¿no? La respuesta patológica completa, ¿no? Con una diferencia absoluta, ¿no? Vemos más del 11%, tanto en receptores hormonales positivos como en receptores hormonales negativos, ¿no? Siempre los receptores hormonales negativos, una PCR más alta, ya lo sabemos, es un factor, ¿no? que predispone a respuesta patológica completa, pero sorprendentes los datos de PCR en enfermedad receptores hormonales positivas. Un 61% de PCR no lo habíamos visto en ningún otro estudio, al menos que yo fuera consciente, ¿no? 4 ciclos, no diferencias en neumonitis, ¿no? Parece que la duración del trastuzumab es importante. Con todos estos datos, ¿no? El trastuzumab en neoadjuvancia y los datos, como hemos visto antes, ¿no? del Destiny Breast 5, ¿dónde veis trastuzumab? O sea, ¿no? Todas cuando lo podamos dar. Yo creo que las pacientes del Destiny Breast 05 no existen muchas. Nos ha costado muchísimo reclutar y son pacientes de muy alto riesgo para la adjuvancia con trastuzumab. Entonces yo creo que yo lo posicionaría más en la neoadjuvancia porque los datos son muy buenos, de respuesta patológica completa casi 70%, 60 y largos, de respuesta patológica pues curas a las pacientes. Yo lo veo más en la neoadjuvancia. Con respecto al brazo control, sí que es cierto que no es el estándar, pero es que es muy superior, ¿no? Entonces, mi opinión es más hacia la neoadjuvancia que no hacia la adjuvancia. Lo que pasa es que, bueno, no todas, a lo mejor. Yo fíjate que a mí me gusta más el 05 que el 11. Creo que no fue tampoco muy acertado que se presentara en el mismo congreso, porque creo que los datos del 05 son mucho más espectaculares. Es verdad que son menos pacientes, pero creo que sí que nos van a desbancar a Catherine y vamos a ir probablemente a esa paciente de mucho riesgo, rescatarla probablemente con TDXD adyuvante. Y en el 11 es que es la primera vez que falla trastuzumab, que te cierren una monoterapia, quiero decirte que es el primer batacazo que se pegan, no por nada, porque falla, es lo que me angustia, ¿no? Un poco porque entonces pienso en el Demeter, pienso que no por nada, creo un poco por extrapolar, ¿no? El 11 se acabará imponiendo, estoy de acuerdo contigo, es cierto que las antraciclinas probablemente, por lo menos en Comunidad Valenciana, se quitaron hace mucho para la ER2 y es verdad que hacemos TCHP como rama control, ¿no? Que sería la nuestra. Exacto. Y la verdad es que también, como estamos haciendo HER2DX, porque Juan Micejalvo tiene el proyecto en Incliva y nos permite un poco pensar más en la desescalada que en la escalada, ¿no? Creo que la ER2 tendremos que saber seleccionar en qué paciente hay que ofrecer TDXD y en cuál igual puedo tener la misma tasa de respuesta completa patológica sin necesidad de darle un riesgo de neumonitis en un escenario de curación, ¿no? Que creo que es lo importante.
Pues, Pero, perdona, son menos Son 4, en sí, son adyuvancia 4, con sí. respecto a 14. ¿Y cómo haremos la adyuvancia Sí. en las que quede enfermedad residual? Moriremos, o sea, si a esa paciente ya no le queda nada. Pues ¿Tuca? fíjate, o sea, bueno, es la primera vez que disiento de vosotras dos. O sea, Toma ya. o sea, yo creo que se va a poner el DB05, o sea, lo tengo súper claro y me voy a explicar por qué. Vamos a ver, Catherine fue brutal, o sea, yo recuerdo, Catherine se presentó en el año 19, ¿sabes? Y con una hazard ratio de 0.50 y un delta de 8%, y yo recuerdo, y se aprobó en España en mayo del 21, y cuando vieron los datos del Catherine digo, esto no lo puede superar nada, no se puede superar el Catherine, ¿sabes? Y luego ya cuando tenemos datos de supervivencia global incluso a 7 años del Catherine, no se puede mejorar el TDM1. Cuando vieron los datos de B05 y vimos que la hazard ratio, o sea, la barra estaba tan alta que intentar hacer un Fosbury ahí otra vez, ¿sabes? Y estar por encima era tan difícil, y encontrar una hazard ratio de 0.47 con un delta de 8% a mayores, creo que identifica de intentar curar a aquellos pacientes verdaderamente de alto riesgo, mientras que si pones el TDXD, primero, el grupo control es discutible. Poner THP antraciclinas, bueno, puede ser una opción, pero es vintage, ¿sabes? Ya no lo hacemos. Comparado con un TCHP por 6, que Pero no es inferior. No. Recordemos, ¿eh? Sí. O sea, las antraciclinas no son superiores, pero tampoco no son inferiores. O sea, no es un mal brazo. Bueno, pero que que no lo utilicemos es otra cosa. Bueno, o sea, es una alternativa, al menos como TCHP, pero falta ahí el brazo del TCHP a mi juicio. Pero sobre todo es, ¿verdaderamente queremos utilizar PCR o queremos tener EFS? Porque si te vas a la supervivencia libre de evento del Destiny Breast 11, no es tan espectacular como el Destiny Breast 05, es apenas, hay una señal todavía, pero falta seguimiento, ¿no? Falta seguimiento. Pero finalmente lo que falta es qué hace con los que no te responden, ¿sabes? ¿No? O sea, porque si tú tienes un Catherine y resulta que haces una PCR, ya están curados, y si no hacen PCR los rescatas con TDXD, pero aquí si no te hacen PCR, ¿qué haces? O sea, no, en la adyuvancia, ¿vas a poner TDM1? ¿Sabes? No tiene sentido, ¿no? Estaríamos de acuerdo, ¿no? O sea, es verdad que los datos del DB05 son súper robustos, pero, o sea, tú lo decías antes, no dejemos lo mejor para después. ¿No pensáis que también hay pacientes que se pueden beneficiar de un trastuzderuxtecan en neoadyuvancia? Estoy pensando, aquellas pacientes localmente avanzadas, o sea, van a hacer más PCR. ¿Pensamos que no se va a traducir esto en disease free, en event free survival o supervivencia libre de enfermedad invasiva? Pero ya te lo ha demostrado el 0,5. ¿No? El 0,57 ha demostrado que... Pero dejémosle a lo mejor, ¿no? Más tiempo. Pero el DB05 te identifica en aquellas pacientes que rescatas con TDXD, pero no tienes por qué ser todas. No. ¿Sabes? Claro. Entonces, hombre, si haces una selección del DB11, efectivamente es a la calidad por la cantidad. Metes a muchas para aumentar la PCR e intentar curar a más, ¿no? Pero no lo sé. Estaba pensando sobre todo, por ejemplo, ¿no? En aquellas pacientes localmente avanzadas. O inflamatorio. O inflamatorio, sobre todo que te recaen a nivel cerebral. Pensemos que el DB05 ya estaba seleccionando pacientes, ¿no? Que habían hecho una neoadyuvancia, ¿no? Y ya empezabas entonces, ¿no? Pero no, yo creo que es discutible, a ver cómo se aprueba también. Nos quedan 10 minutos, triple negativa, ¿vale? Teníamos muy claro ¿no? el escenario, también en poco tiempo muchos cambios, ¿no? Teníamos PDL1, la inmuno, Pembro, ¿no? o Atezo combinado con quimio, segunda línea SACI, ¿no? Y la PDL1 negativa, que recordemos, es la mayoría, un 60%, con quimio, ¿no? Y las BRCA, que aquí en España no podemos dar, ¿no? Lo que decíamos antes, un 30% no van a poder recibir una segunda línea, las triple negativas, porque desgraciadamente no llegan, ¿no? Y teníamos esta mediana de supervivencia libre de progresión, ¿no? Y supervivencia global. Que nos han, ¿no? Los nuevos ADCs, en este caso SACI con Pembro, como primera línea, los datos de ASCEN4 que se presentaron en ASCO, ¿no? Claras diferencias en supervivencia libre de progresión, que era
endpoint principal, ¿no? Recordar que aquí también había crossover, ¿no? Es verdad que la mayoría de estas pacientes, no menos de un 20%, habían recibido inmunoterapia, ¿no? en neoadjuvancia, que ahora estas pacientes ya no están, ¿no? La mayoría hacemos inmuno, ¿no? Con Pembro, el 522. ¿Qué pensáis de estos resultados? Yo lo que pienso es que qué bonito hizo el sponsor de dejar el crossover y no pensar en la supervivencia global como un objetivo dual, sino como un objetivo secundario clave, ¿no? Que eso fue lo más espectacular del estudio, ¿no? Y desde luego, Sacituzumab govitecan, que ha demostrado aumentar la supervivencia en segunda línea y aumentar la PFS, el trasladar la primera como lo estás viendo, con una reducción del riesgo de un 35% y casi un año de control de la enfermedad, es superior al Keynote 355, ¿no? Están para quedarse, ¿no? Tenemos que ver si es mejor dato Pembro o Saci-Pembro, hay que verlo. Espera. Ahora vamos, PDL1 negativas, ¿vale? Los datos, ¿no? Como muy bien decías, de las CEN3, aquí sí que Saci, ¿no? Con datos de supervivencia libre de progresión y desgraciadamente no en supervivencia global, pero porque el crossover estaba permitido, ya que estaba aprobado el SACI como segunda línea, y no irrumpe el dato DXD también, ¿no? ADC, anti-TROP2, ¿no? En estas pacientes primera línea. Recordemos que en el dato también se incluían pacientes de muy mal pronóstico, aquellas pacientes no había un intervalo libre de progresión, aquellas pacientes que te recaían en menos de 6 meses podíamos incluirlas, y sí con diferencias estadísticamente significativas, ¿no? En overall survival, porque aquí el crossover no estaba permitido porque dato no está aprobado, ¿no? Aquí tenemos todo el escenario como ha cambiado, ¿no? O sea, en principio, ¿no? Con los datos de las 4, ¿no? En PDL1 será SACI con Pembro, ¿no? Que ya eran difícil superar, ¿no? Una quimio con inmuno que teníamos ahora, y en PDL1 negativas. Yo creo que los ADCs van a sustituir a la quimioterapia clásica, está clarísimo, en primera línea. Otra cosa es cuál elegir de ambos, ¿no? Es bueno elegir el primero porque luego la secuencia parece que es peor, ¿no? Con el segundo ADC. Pero bueno, un poco decir por perfil de toxicidad, de venir al hospital día 1 y 8 versus el dato cada 3 semanas, yo creo que es importante también, y toxicidades previas. Y luego lo que comentabas un poco, que el porcentaje bajísimo de pacientes tratadas en enfermedad precoz con Pembro en los 3 estudios que nos plantea un rechallenge de inmuno, que es verdad que no estamos acostumbrados, que decirte que igual en otros tumores se hace y no hay ningún problema, pero que en la mama pues no sabemos cómo van a ir, ¿no? Aparte de las toxicidades nuevas, ¿no? Un poco de la sequedad ocular, lo que tenemos ahora que aprender también de queratitis, o con los nuevos que vienen como el SAC-TMT, que decirte que vienen nuevos también. Creo que la paciente triple negativa va a seguir estando en ensayo, afortunadamente, que en ese sentido también, aunque las aprobaciones sean más lentas, pues nos va a permitir poder acceder a los ADCs, ¿no? Exactamente. Además, pensando un poco en todos los estudios de neoadjuvancia con inmuno, ¿no? Y enfermedad triple negativa, que las recaídas ocurren entre los 0 y 18 meses de la randomización, es decir, a los 6 meses de haber terminado la adjuvancia, ¿no? Con lo cual, estas pacientes las vamos a retratar. No sé. Aquí está, ¿no? Claro, en el ASCEN 04 eran pacientes que recaían más allá de los 2 años. Estas, con la neoadjuvancia, ahora recaen, o sea, las que te recaen afortunadamente meses. Estamos curando más, pero ¿no? Las que recaen ahí. Recaen peor, ¿no? Entonces, ¿dónde pondríais el límite, ¿no? A veces en otros tumores, cabeza y cuello, tal, 6 meses, 1 año. También tenemos datos, ¿no? Con el tropion, con el dato más inmuno de estas pacientes que eran un 15%, sí, ¿no? Exacto, que estaban incluidas entre los 0 y de 12 muy mal meses, pronóstico. De muy mal pronóstico. Vamos, si te refieres a la inmunoterapia, que es cierto que está por contestar, no sé, en espacio de tiempo, pero sí es cierto que en el estudio por subgrupos casi la hazard era 1 de las que habían recibido Pembro previa, ¿no? Como si dando a entender que si no las has curado con la inmunoterapia neoadyuvante, si verdaderamente hace falta la inmunoterapia. Ahí me queda.
pero está claro que la quimioterapia clásica, el taxano, se desplaza ido, y se va con ADC. Y luego ponderar un poco... ¿Qué vamos poco. a hacer después? Y luego la eficacia de esas segundas, terceras, cuartas líneas son horribles. ¿Qué vamos a hacer? 2, 3 meses o lo que sea, ¿no? No sé qué vamos a hacer. Le pondremos lo mejor, evidentemente, porque sabemos que no va a llegar a una segunda línea. Ese ADC más menos inmuno en función del PDL1 y después ¿qué? ¿no? O sea, ¿no? Animamos a los laboratorios, necesitamos los biespecíficos y todo lo que viene de combinación probablemente, si no, porque la quimioterapia clásica vamos mal. Afortunadamente hay que pensar que aproximadamente un tercio, un 40% de los pacientes no llegan a una segunda, ¿no? Con lo cual y yo creo que es un poco el resumen, ¿no, del debate, ¿no? De apostar por la primera. Pon todo lo primero. Pon lo mejor en primera línea, exactamente. Así que. Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias por teneros y por este debate, ¿no? Hemos hecho lo que hemos podido con este tiempo, pero hemos intentado tocar todas las novedades, que son muchas, ¿no? Y veremos en este año cómo ¿no? este escenario podemos, esperemos, ¿no? incorporar todos estos nuevos fármacos para, ¿no? que tienen un impacto muy significativo para nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias a vosotros.